No solo es pedirlo, es presentar un plan de trabajo, Okay. ¿no? Evidentemente hay un proceso que hay que cumplir. Ellos presentan un plan de Los trabajo, requisitos. los requisitos para presentar, no es solamente decir, ya estoy conformada, dame dinero, Okay. ¿no? Ya estoy conformado, ya tengo persona encargada o titular, aquí está mi plan de trabajo, mis necesidades en términos de búsqueda, y con base en esa solicitud se hace un procedimiento administrativo desde la CEGOV, no desde la CNB, sino desde nosotros pertenecemos a la CEGOV, desde el jurídico de CEGOV, para firmar los convenios necesarios con los diferentes, con gobernadores, ¿no? Con los propios comisionados, con la Secretaría de Gobernación, y además de todos los trámites que tienen que ver con el área administrativa, ¿no? de bajar los recursos, pero que eso ya nada más es la consecuencia lógica de haber cumplido con los requisitos legales que hay detrás, que, insisto, pues son varios, ¿no? Y que es el reclamo justificado de muchos colectivos, es que, bueno, que el recurso no ha bajado lo suficientemente rápido, hay un proceso que viene detrás, que no hay suficiente personal, ¿no? Y todo tiene que ver con la misma razón de que se han ido creando este año sin haber sido debidamente planificadas desde el año anterior, que es algo que no nos debería de pasar el próximo año. Todas las entidades federativas y la federación pues deberíamos de prever ya cómo vamos, el presupuesto que tengamos que tener para el próximo año, uno, por un lado. Dos, evidentemente, para el próximo año el tema de los subsidios desde la federación tendrán que ser ejercidos en el primer semestre, idealmente en el primer trimestre del año. Las solicitudes pertinentes tendrán que hacerse en ese periodo, y no como ha sido este año, que ha sido, digamos, de manera por etapas, muy pausada, muy por etapas, y pues también en una curva de aprendizaje de todas las comisiones en cuanto a cómo pedir el subsidio, cómo hacer los convenios con los respectivos estados. Es decir, hay una curva de aprendizaje que es necesario que no tengamos el próximo año para que el recurso desde la federación esté inmediatamente empiece el año, ¿no? En los primeros meses. Esto independientemente, y eso lo quiero subrayar, que la obligación de financiar las comisiones estatales y de darle personal y de darle un lugar físico digno y adecuado para las necesidades es de los estados. Eso, sin duda, a través de los subsidios no se puede, porque así está etiquetado el presupuesto, no se puede contratar gente, ¿no? Entonces es para otro tipo de necesidades. Entonces lo que tienen que prever necesariamente las entidades federativas es dotar de personal capacitado, por supuesto, y de un espacio físico para las comisiones, y un presupuesto adecuado a las necesidades de cada una de las entidades federativas, independientemente del subsidio federal. En la gran mayoría de los estados, si acaso tienen 2 o 3 personas apoyándolos, y no necesariamente designadas hacia una comisión estatal de búsqueda, por las razones que ya dijimos, ¿no? No estaba previsto presupuestalmente la creación de una comisión. Pero lo que está pasando en la práctica en muchas comisiones es que hay una persona titular, y los estados están haciendo unos un mayor esfuerzo que otros en proporcionarle por lo pronto personal de otras áreas para poder ejercer por este año, empezar a ejercer las labores de búsqueda, ¿no? Que evidentemente, insisto, esto ya tendría que estarse previendo para el próximo año, tener plantilla suficiente y lugar donde llevar a cabo digamos, tener una oficina, ¿no? Porque la zona es muy gris. O sea, a ver, cuando yo estoy buscando, de alguna forma estoy investigando, y cuando yo estoy investigando, de alguna forma estoy buscando, ¿cierto? Entonces la línea gris en realidad se convierte en una franja. Esto, por supuesto, que ha dado pie a que en diferentes partes de la región, y dependiendo de los contextos estatales y federales, se empiece las discusiones, ¿no? El efecto pendular de hay en algunos lugares donde las fiscalías siguen ejerciendo completamente las acciones de búsqueda, aun cuando, por ejemplo, la propia ley dice que en forma transitoria, cuando no existan comisiones de búsqueda, quien tiene que asumir las funciones de búsqueda son los secretarios de gobierno. Eso prácticamente no pasa en la práctica cuando no haya, perdón por la tautología, aun cuando no haya comisión de búsqueda, en muchos lugares quien sigue haciendo la función
total de búsqueda son las fiscalías. Incluso en lugares donde ya existen comisiones, hay fiscales que siguen haciendo estas acciones, o el efecto pendular, el otro extremo, lo que tú decías, a ustedes ya no, yo ya no busco, tú busca y me avisas cuando encuentres algo y entonces ya entro yo. Estamos en construcción del protocolo, no es una tarea fácil y por la razón que comentábamos. En primer lugar, porque no es clara aún cuál es la división entre búsqueda e investigación. Es decir, ¿qué va a incluir este protocolo homologado? Lo ideal hubiera sido que este protocolo homologado creciera junto con el de investigación. Claro. Existe en este momento una investigación con el cual podríamos tener algunas discrepancias, pero no se llevó en su momento a cabo cuando se discutió el protocolo de investigación, debió haberse llevado de la mano el protocolo homologado de búsqueda. Esto ya no pasó. Al no haber pasado, tenemos que poner en la mesa de discusión varias cosas. Uno, no existe en el mundo un protocolo homologado de búsqueda con las características que nos da la ley a nosotros como comisiones de búsqueda. ¿A qué me refiero? En el mundo existen pocas comisiones de búsqueda y normalmente cuando existen protocolos de búsqueda e investigación o cuando son de búsqueda son acotados a ciertos periodos históricos. ¿No? Nuestra competencia y nuestra facultad de conformidad con la ley es buscar a las personas que desaparecen el día de hoy, las que desaparecieron hace 10, 15 años, las que desaparecieron hace incluso más de 40. ¿No? Eso nos obliga a tener diferentes formas de búsqueda, porque parecería muy sencillo cuando uno dice, pues, ¿qué significa buscar? ¿No? Pues buscar tenemos que dividir los diferentes tipos de búsqueda. No es lo mismo buscar las habilidades que se requieren para hacer una búsqueda inmediata de una persona que desapareció y que la que desapareció hace 15, con la necesidad de hacer una reconstrucción, revisar los expedientes, ¿no? Con la persona que desapareció con Rosendo Radilla, por ejemplo, ¿no? También existe la búsqueda judicial, o sea, a través de los jueces, ¿no? Podemos hacer búsqueda judicial, que también existe la búsqueda de identificación humana, de los cuerpos que no tienen identificación, que no han sido identificados, ¿no? Por parte del Estado mexicano. Entonces, incluir todo eso en un protocolo y además, evidentemente, este protocolo deberá necesariamente ser puesto a consideración de las familias y de la sociedad civil. Además, tendrá la necesidad de dialogar con un protocolo de investigación que ya existe. Mira, yo creo que más allá de hablar de una persona en particular, yo creo que las familias tienen razón en una cosa, en que los recursos que se pongan a disposición de la búsqueda, pues siempre tendrán que ser más. Eso es claro, pero de ninguna manera coincido en que no estemos en campo. Estamos en campo y los hechos lo demuestran. Seguramente tendríamos que estar en mucho más lugares. Somos 43 personas en el equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos un equipo forense que ustedes pueden revisar y digamos, incluso ir a terreno y preguntarle a los colectivos. Estamos en diferentes partes del país. Hoy mismo estamos en Hidalgo, estamos en Tamaulipas. Yo estuve el lunes en Nuevo Laredo. Yo estuve en Nuevo Laredo y sigue el equipo en Nuevo Laredo. Hemos estado en múltiples ocasiones en Sinaloa, en Veracruz, en Guerrero, insisto, en Hidalgo, en Sonora, en Baja California Norte, Baja California Sur, te puedo decir, ¿no? en Durango, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí hemos estado. No han tenido, un repliegue por parte de estos colectivos. Ustedes no perciben eso. Lo que yo te podría decir es que creo que es la primera vez que el Estado mexicano como Estado, como uno, más allá, insisto, de que pueda faltar mucho que desarrollar, está presente. Estamos presentes desde los expertos, pero es importante decir que quienes estén en el terreno sean las personas expertas. Tenemos antropólogos, tenemos arqueólogos, tenemos criminalistas en campo. Con el poco personal que aún tenemos, o el limitado personal que tenemos, estamos en campo y además no funcionamos solos como comisión, insisto, somos un sistema. Estamos con seguridad, estamos con las fiscalías, estamos con las comisiones estatales, ¿no? Seguramente, pues, insisto, tenemos que crecer como sistema,